El caballo se quedó mirando el horizonte, y lo que pasó después sorprendió a todos na vastidão silenciosa das planícies andinas. Um velho cavalo chamado Relâmpago, já considerado inútil para o trabalho e esquecido por seu dono, passa os dias vagando sozinho pelos campos. Um entardecer, ele para no alto de uma colina e permanece imóvel, fitando o horizonte como se visse algo que mais ninguém pudesse ver. Moradores da pequena vila próxima notam o comportamento estranho do animal, mas riem, achando que a idade o fez perder o juízo. Contudo, naquela mesma noite, uma tempestade violenta, a pior em décadas, ameaça destruir a vila inteira. Enquanto os humanos correm em pânico, Relâmpago desaparece misteriosamente, galopando em direção às montanhas. No dia seguinte, quando tudo parece perdido, ele retorna, guiando uma manada de cavalos selvagens que bloqueia a enchente com os corpos e salva a maior parte da vila da destruição. O que ninguém sabia é que Relâmpago havia sido treinado na juventude para missões de resgate e guardava, no fundo de sua memória, instintos heróicos. Sua ação não apenas salva vidas, mas desperta nos habitantes uma profunda reflexão sobre abandono, valor e os instintos silenciosos dos que parecem esquecidos. El patrón rico empujó al campesino humilde contra el suelo mojado. Su rostro, cubierto de lodo y sangre, apenas podía alzarse para mirar a los suyos, que observaban en silencio, impotentes. Tu tierra ya no es tuya, y si vuelves a sembrar, la próxima será tu hijo, escupió el hombre antes de subir a su camioneta. El campesino quedó tirado, con las manos atadas y el alma rota, bajo una lluvia que no cesaba. Pero desde la colina, entre la neblina espesa, un caballo solitario observaba. Nadie sabía de dónde venía, ni por qué estaba ahí. Lo que nadie imaginaba era que ese animal cambiaría el destino. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Cuéntanos desde dónde nos ves. El sol ya bajaba despacito detrás de los cerros, tiñendo de naranja las nubes del atardecer cuando doña Elvira salió del corral con la cubeta medio vacía. El maíz que logró juntar ese día apenas alcanzaba para alimentar a las gallinas, y eso porque una de las bolsas estaba remendada con hilo grueso desde el año pasado. Caminaba despacio, arrastrando los pies en la tierra dura del sendero, con la espalda encorvada y la cara llena de tierra, pero con la mirada firme, de esas que no se rompen fácil. El rancho, aunque chiquito y venido a menos, todavía resistía. Tenía las paredes de adobe agrietadas, el techo con láminas viejas que chillaban con el viento y una cerca que ya parecía más símbolo que protección. Pero era suyo. Nadie se lo había regalado. Lo había levantado con su difunto marido, Pedro, hace más de 40 años. Ahí habían criado a sus hijos, ahí se habían amado y también llorado. Y ahí vivía ahora ella, sola, con su caballo viejo y su costumbre de hablarle a la luna. Relámpago estaba bajo la sombra de un árbol seco, con la cabeza baja, mascando paja como si no tuviera prisa. Tenía las costillas marcadas, el pelaje lleno de polvo y los ojos cansados, pero en su andar seguía habiendo algo digno. No cojeaba, no se rendía, caminaba lento, sí, pero firme, como ella. ¿Sabes qué, Relámpago?, le dijo Elvira mientras le rascaba el cuello con una mano áspera. Hoy soñé con Pedro, me dijo que no vendiera, que aguantara otro poquito. El caballo giró la oreja como si la escuchara. Ella sonrió, más para sí misma que para él. Tú también lo extrañas, ¿verdad? A ti nunca se te olvidó su silbido. Relámpago soltó un bufido suave, como si contestara que sí. Elvira le puso la cubeta con agua y se sentó en un tronco que usaba de banco. Miró el campo de maíz. Había más tierra que plantas, y lo que quedaba de mazorcas ya lo habían picoteado los cuervos. Nada crecía como antes. Y no era solo por la tierra cansada, sino porque ya nadie ayudaba.
Los jóvenes se iban, las autoridades no regresaban, y los grandes rancheros solo venían a ver qué podían comprar barato. Esa tarde, Elvira sintió algo raro en el aire, un presentimiento. No era miedo, pero sí una inquietud que le apretaba el pecho. A lo lejos, el camino levantaba polvo. Alguien venía. No tardó en escucharse el rugido de un motor. Una camioneta blanca, brillante, nueva, se estacionó frente al portón de madera vieja. De ella bajó un hombre alto, joven, con sombrero fino y botas limpias. Era don Sebastián. Había llegado hacía un par de meses con ideas de modernizar el campo y hacer crecer la región. Muchos ya le habían vendido sus tierras. Otros, como Elvira, seguían resistiendo. «Buenas tardes, doña Elvira», dijo con una sonrisa forzada, de esas que no tocan los ojos. Pensé que sería buen momento para conversar. Ella no se levantó del tronco. «Si viene a ofrecer lo mismo de la vez pasada, no hay nada que hablar. Mire, yo entiendo el cariño que le tiene a este lugar», empezó él, mientras sacaba un papel de la camioneta. «Pero con el dinero que le ofrezco, puede irse a vivir a la ciudad, cómoda, sin preocupaciones. ¿Para qué seguir aquí, sola, con un caballo que ya ni camina bien?» Elvira apretó los labios. No dijo nada. Relámpago, como si entendiera, levantó la cabeza y lo miró fijo. «Estos campos ya no sirven, señora. En cambio, yo traigo maquinaria agrícola, tractores modernos. Estamos hablando de progreso. Esto se está quedando atrás. ¿Y usted cree que uno se mide por la cantidad de tractores que tiene?», soltó ella, sin levantar la voz, pero con un filo que cortaba el aire. «Este caballo, que usted ve viejo, hizo más por este rancho que toda su maquinaria junta». Sebastián bufó con fastidio y volvió a guardar el papel. «Bueno, yo solo quería ayudar. Pero si prefiere quedarse con sus recuerdos». «Prefiero eso a vivir vendida», dijo Elvira. Él se subió a la camioneta sin despedirse. Las llantas levantaron una nube de polvo que se coló por la garganta de Elvira, pero no la hizo toser, la hizo recordar. Esa noche, mientras todo el pueblo dormía, Relámpago se levantó solo, caminó hasta la colina y se quedó ahí, quieto, mirando al horizonte. La luna llena lo iluminaba y el viento le revolvía la crin sucia. Sus ojos parecían ver algo más allá, algo que los humanos no veían. Doña Elvira lo miraba desde la puerta. No entendía por qué, pero sintió que el caballo estaba esperando algo. O tal vez lo estaba recordando. Y aunque no había palabras, una pregunta se quedó flotando en el aire frío de la madrugada. ¿Qué puede ver un caballo cuando mira al horizonte con tanto silencio? Lo que ni Elvira ni nadie imaginaba era que esa mirada sería el inicio de algo que cambiaría todo. Al día siguiente, el sol no alcanzaba a calentar del todo. El cielo estaba gris, y una brisa helada recorría los maizales secos como un susurro de mal agüero. Doña Elvira, envuelta en su rebozo grueso, salió temprano con una escoba vieja en la mano y la mirada fija en la tierra que crujía bajo sus pasos. Relámpago estaba tirado sobre su costado, en el corral, con las patas estiradas y la respiración pesada. Por un instante Elvira sintió un golpe en el pecho, se le fue el aire. «¡Relámpago!», gritó, dejando caer la escoba. Cruzó el corral rápido, lo más que le permitían sus rodillas. Se arrodilló junto al caballo, que apenas abrió un ojo. No estaba muerto, solo estaba cansado, muy cansado. «¡Ay, mi viejo! Me asustaste», susurró, acariciándole la frente. «No me hagas estas bromas, que una ya no está para sustos». Con mucho esfuerzo, el caballo se incorporó. Le temblaban las patas, como si cada hueso le pesara el doble. Se sacudió un poco el polvo y buscó la sombra con paso lento, arrastrando una de las patas traseras. Elvira lo siguió con la mirada, el corazón apretado. Ese mismo día, vinieron 2 hombres del pueblo a dejar sacos de sal para el ganado. Uno de ellos, Mario, era hijo de una amiga de Elvira. El otro, Tomás, un muchacho joven, hablador,
de esos que siempre traen prisa. ¿Todavía lo tiene?, preguntó Tomás, señalando a Relámpago. Ese animal ya no sirve, doña. Si quiere, le puedo conseguir uno más joven, que sí le ayude. No necesito otro, respondió ella sin voltear. Él me sirve más que muchos hombres que he conocido. Tomás se rió, como si no hubiera oído la respuesta. No más digo, señora, porque ese caballo ya ni para carne sirve. Mire nomás, flaco, torpe. Si yo fuera usted, ya lo habría vendido hace rato. Elvira levantó la mirada, y cuando lo hizo, algo en su rostro cambió, una firmeza serena, pero cortante. Y si yo fuera usted, pensaría 2 veces antes de hablar así de lo que no conoce. Tomás abrió la boca, pero no dijo nada más. Mario le dio un codazo, como diciéndole que era mejor no seguir. Cuando se fueron, Elvira se sentó bajo el mismo árbol donde solía descansar con Pedro. Desde ahí podía ver a Relámpago de espaldas, mirando hacia el monte, siempre hacia allá, como si algo lo llamara. Cerró los ojos. Recordó cuando lo trajeron por primera vez. Era apenas un potro de 2 años, con la crin revuelta y un fuego en los ojos que parecía imposible de domar. Pedro tardó meses en ganarse su confianza, pero una vez que lo logró, no hubo montaña, ni barranco, ni río que ese caballo no cruzara a su lado. Lo usaban para rescatar a gente perdida en los cerros, para cargar medicinas cuando los caminos estaban cortados. Hasta una vez, en plena nevada, Relámpago bajó solo hasta la villa, con una soga atada al cuello para buscar ayuda. Un caballo así no se reemplaza, pensó Elvira, tragándose la emoción. Esa noche el viento empezó a soplar más fuerte. Las gallinas no durmieron bien, los perros ladraban a la nada, y Relámpago, como si presintiera algo, no quiso entrar al cobertizo. Se quedó afuera firme, con la cabeza en alto, mirando otra vez al horizonte. Elvira lo observaba desde la ventana. «¿Qué ves tú allá, viejo? ¿Qué te llama tanto?» Parecía que el animal estaba esperando una señal, una que los demás no veían. Al amanecer, Elvira encontró algo que la dejó helada. Una de las cadenas del corral, la más vieja, estaba rota. No estaba caída, no estaba oxidada, estaba rota como si la hubieran jalado con fuerza. Fue al establo, revisó el portón, todo en su lugar, buscó huellas, marcas, y ahí estaban, pisadas frescas alrededor del bebedero, no solo de Relámpago, sino de otro caballo. «O varios», frunció el ceño. «¿Quién vino aquí anoche?», susurró. Elvira no era mujer de asustarse por cualquier cosa, pero había algo en el ambiente, en el silencio espeso de esa mañana, que no le gustaba. Relámpago seguía en la colina, inmóvil, como una estatua viva. Y por primera vez en mucho tiempo, Elvira sintió que ese caballo viejo sabía algo que ella no, algo grande, algo que estaba por pasar. El sol ya pegaba fuerte cuando se escuchó el motor desde lejos. Primero fue un zumbido suave, casi como una mosca enojada. Pero pronto el sonido fue creciendo, cortando el silencio del campo como una navaja. Doña Elvira, que estaba agachada sacando hierbas del maizal seco, se limpió las manos en la falda y levantó la vista. La nube de polvo venía bajando por el camino como si trajera prisa. Una camioneta último modelo se detuvo frente al portón del rancho. Brillaba como si la acabaran de lavar, con esas llantas gruesas y la pintura blanca reluciente que no parecía conocer el lodo. Bajó don Sebastián. Sombrero nuevo, camisa ajustada, reloj que brillaba más que la camioneta. Sonrisa de esas que uno no se traga. «Qué gusto verla, doña Elvira», dijo mientras se acomodaba el cinturón, como quien se siente dueño del lugar sin haber pisado nunca el lodo. «No me diga que se perdió», contestó ella sin moverse de donde estaba. «Al contrario, vine bien derechito», dijo él, «y directo a lo que me interesa». Elvira cruzó los brazos. Ya se imaginaba para qué venía. «Mire, doña», empezó él mientras sacaba unos papeles de una carpeta negra, «yo sé que este rancho tiene historia, que usted lo quiere, que su familia y todo eso,
pero también sé que mantenerlo cuesta y que ya no es como antes. Ella no dijo nada, solo lo miraba con esa expresión que no grita, pero tampoco se rinde. Le traigo una oferta justa, continuó. Le pago bien. Puede irse al pueblo, vivir tranquila, sin preocuparse por los surcos, ni por ese caballo viejo que apenas camina. Mire, usted se merece descansar. ¿Y quién le dijo que yo quiero descansar?, preguntó Elvira, ahora sí avanzando unos pasos. Doña Elvira, no se lo tome a mal, pero esto se va a modernizar, ya muchos vendieron. Yo traigo tractores, drones, maquinaria de precisión. Estoy levantando un nuevo modelo de producción, eficiencia, rentabilidad, todo eso. Todo eso suena bonito, pero no llena el alma, dijo ella. Sebastián soltó una risa corta. ¿Y con qué llena usted el alma? ¿Con gallinas flacas y maíz reseco? La tensión se hizo espesa. Elvira apretó la mandíbula. Con la tierra bajo las uñas y el viento en la cara. Con saber que esto lo levantamos con las manos, no con botones. Con mirar al cielo y agradecer que, aunque poco, lo que hay es nuestro. Señora, el futuro no espera. Si no se adapta, se queda atrás. Es ley de vida. Fue entonces que Relámpago apareció. Bajaba del otro lado de la colina, despacio, con el lomo arqueado y la cabeza baja, pero con dignidad. Sebastián lo miró y soltó otra risita burlona. ¿Ese es su orgullo? ¿Ese caballo todo torcido? Mire nomás. Si ese animal hablara, le pediría que lo pusiera a dormir de una vez. Elvira lo miró con calma, pero en sus ojos brillaba algo que no era ternura. Ese caballo, dijo, me salvó más veces de las que usted podría imaginar. Cruzó ríos, bajó heridos, cargó sacos de grano por caminos que sus tractores no durarían ni media hora. Usted ve huesos y polvo, yo veo memoria, y memoria también es futuro. Sebastián, ya incómodo, cerró la carpeta. Bueno, usted verá, pero luego no diga que no se lo advertí. El cambio ya llegó. Y los que se aferran a lo viejo se quedan solos. Más vale sola que vendida, dijo ella. El hombre subió a su camioneta sin despedirse. El motor rugió de nuevo, y el vehículo desapareció entre la polvareda. Relámpago llegó hasta la sombra del mezquite y se recostó despacio. Elvira se le acercó, le acarició el cuello y le habló bajito. ¿Escuchaste todo eso? Dicen que no sirves. Pero yo sé la verdad, tú sigues viendo cosas que los demás ya no ven. Ese día, Elvira no volvió al maizal. Se quedó junto a su caballo, observando cómo el cielo empezaba a cambiar de color. Nubes oscuras se formaban al norte, sobre las montañas. Y entonces Relámpago levantó la cabeza otra vez, miró hacia el horizonte, fijo, como si algo o alguien lo estuviera llamando. La tormenta no había empezado, pero ya se sentía cerca. Esa tarde, el aire tenía un sabor raro. No era polvo, no era humedad. Era como un presentimiento que se colaba por los poros, como si la tierra misma estuviera guardando el aliento. Elvira sintió el cambio desde temprano. Los gallos cantaron más de la cuenta, las gallinas no quisieron salir del gallinero, y los perros, que siempre dormían junto al fogón, se quedaron inquietos, caminando de un lado a otro. Relámpago, por su parte, no tocó ni un bocado de pastura. Solo caminó, despacio, con la cabeza baja y las orejas alertas. Ya casi anochecía cuando el caballo se separó del corral sin que nadie lo llamara. Cruzó el rancho sin apuro. Pasó junto al árbol seco donde Pedro lo amarraba de joven y subió la colina con ese andar que parecía más pesado cada día, pero igual de determinado. Elvira lo vio irse desde la puerta. No gritó, no lo detuvo, solo se quedó ahí, como si algo dentro de ella supiera que tenía que dejarlo ir. Desde arriba, Relámpago se quedó quieto. Las patas bien plantadas, la cabeza alta, los ojos fijos en el horizonte. No parpadeaba, no se movía. Y entonces ocurrió algo curioso. El viento paró en seco, como si alguien hubiera apagado el mundo por un segundo. Ni una hoja se movía, ni un grillo cantaba.
Y Relámpago seguía ahí, mirando hacia las montañas lejanas, como si viera algo que los demás no podían ver. «¿Qué estás viendo, viejo?», murmuró Elvira, abrazándose el rebozo al pecho. No hubo respuesta, solo ese silencio profundo que cala hondo. Minutos después, el caballo bajó con la misma calma. No traía nada, no buscaba nada, pero su mirada no era la misma. Era como si algo se hubiera despertado en él, como si de pronto recordara algo importante. Esa noche, Elvira no pudo dormir. Se quedó sentada junto al fogón apagado, con una manta sobre los hombros y los ojos bien abiertos. Afuera, Relámpago caminaba en círculos. Parecía inquieto, como si esperara una señal. De pronto, un relámpago cortó el cielo a lo lejos. No hubo trueno, solo luz, blanca, intensa. Un segundo y ya, pero suficiente para dejar la marca. Elvira se levantó, fue hasta la puerta y lo vio. Relámpago otra vez en la colina, inmóvil, con la luz del rayo reflejada en los ojos. Y entonces, sin saber por qué, lo sintió. No con la cabeza, con el pecho. Algo estaba por pasar. No era cosa de fantasías ni de presentimientos vacíos. Era esa certeza que a veces tienen los viejos, esa intuición que nace de haber vivido mucho y callado más. Esa madrugada, el viento volvió a soplar, fuerte, frío, arrastrando hojas, levantando polvo. Los perros comenzaron a aullar, las nubes cubrieron la luna. Relámpago bajó una vez más y se quedó cerca de la casa. No buscaba comida. No buscaba agua, solo estaba ahí con la mirada clavada en la oscuridad. Elvira salió con una linterna, se acercó y le acarició el cuello. «Tú sabes algo, ¿verdad?». El caballo cerró los ojos por un momento, y aunque no habló, porque los caballos no hablan, claro está, en su forma de quedarse quieto, en su forma de respirar, había una respuesta. Elvira no sabía si era locura o fe, pero en su corazón algo le decía que Relámpago no era solo un recuerdo vivo, no era solo un animal viejo esperando la muerte, no, él estaba esperando algo. Y lo que nadie imaginaba era que ese caballo, olvidado, viejo, flaco, iba a cambiar el destino de todos. El viento soplaba con más fuerza esa mañana, levantando tierra y trayendo ese olor que solo los cerros conocen, a humedad escondida, a maleza viva, a historia. Doña Elvira estaba sentada bajo el mezquite viejo, el mismo donde solía tomar café con Pedro cuando aún era joven y fuerte. Tenía una taza en las manos, ya fría, y los ojos perdidos en la línea borrosa donde el cielo se encontraba con las montañas. Relámpago pastaba a unos metros, tranquilo, como si supiera que no era momento de moverse. Elvira cerró los ojos, y el viento, como si le soplara adentro del pecho, la llevó de regreso muchos años atrás. «¿Te acuerdas de cuando llegó?», murmuró sin abrir los ojos, hablando más para sí que para el caballo. Era apenas un potrillo flaco y testarudo. Casi nadie le veía futuro. Pedro sí. Pedro siempre veía lo que otros no. Había sido idea de él entrenarlo para algo más que arar la tierra. En aquellos tiempos, cuando la nevada cerraba los caminos o alguien se perdía en los cerros, la gente del pueblo recurría a quien tuviera el valor de salir. Pedro era de esos, y necesitaba un compañero que no le fallara. Elvira lo ayudó desde el inicio. Amansar a Relámpago no fue fácil. Se encabritaba, se soltaba, se negaba a obedecer, pero había algo en sus ojos que lo hacía distinto. No era rebeldía por puro capricho, era como si supiera que su destino no era común. Recuerda una tarde en particular. Una niña se había perdido tras una tormenta, en una quebrada profunda. Nadie quería bajar. Era riesgoso, oscuro, lleno de lodo. Pedro y Relámpago bajaron sin dudar. 3 horas después, regresaron con la niña en la grupa. El padre lloraba. La madre se hincó a dar gracias. Y Elvira, que no había soltado la vela en todo ese tiempo, solo abrazó a su esposo y al caballo como quien abraza la vida misma. «Tú lo viste todo, ¿verdad?», le dijo Elvira a Relámpago, ahora con voz quebrada. El viento le revolvió el rebozo.
Se lo sujetó al cuello, como protegiéndose del pasado que de pronto dolía más. El rancho entonces era otro, más colorido, más lleno de risas. Tenían gallinas, cerdos, más cabezas de ganado, y la milpa daba buena cosecha. Pedro siempre decía que la tierra devuelve lo que se le da con cariño. Pero luego vinieron los años duros. Primero la sequía, luego la enfermedad de Pedro, después la partida de los hijos a la ciudad. La soledad fue llegando de a poquito, como el polvo en las rendijas. Y ahí quedó ella, con el eco de las voces que ya no estaban. Menos mal que Relámpago nunca se fue, a pesar de los años, de las heridas, del desgaste. Ahí estaba, leal, silencioso, siempre cerca, como si entendiera que había cosas que uno no deja, no porque sirvan, sino porque no sostienen. Elvira se levantó del tronco, caminó hasta el caballo y le acarició el lomo. La piel se le sentía más áspera, el pelaje más ralo, pero su cuerpo seguía firme, y su mirada, esa mirada no había cambiado. Si Pedro te viera ahora, diría que todavía tienes fuego. Relámpago giró apenas la cabeza, como si respondiera que sí, o que al menos no se había apagado del todo. Fue entonces cuando algo se movió entre los árboles, un sonido sutil, pero claro. Ramas quebrándose, hojas sacudidas. Relámpago levantó la cabeza y tensó el cuerpo. Elvira también lo sintió. No era un animal común, era algo más. Esperaron en silencio, pero no volvió a sonar. ¿Qué fue eso?, susurró. Relámpago dio un paso hacia la colina, la misma de siempre, el mismo lugar desde donde miraba el horizonte, y Elvira, sin pensarlo, lo siguió. Cuando llegaron arriba, el viento sopló con más fuerza. Desde ahí, el paisaje parecía diferente. Las nubes sobre las montañas no eran normales. Se acumulaban densas, oscuras, como si trajeran algo más que lluvia. Relámpago se quedó inmóvil otra vez mirando al fondo, donde los cerros se perdían. No parpadeaba. Elvira tragó saliva. Algo se movía en el aire, algo se acercaba, pero todavía no tenía nombre. Si esto va a pasar, que nos agarre despiertos, viejo? Y aunque no había nadie más, aunque no había testigos ni ruido, Elvira sintió que la historia estaba por arrancar otra vez. Solo que esta vez no iba a ser Pedro quien montara al caballo. Iba a ser el caballo quien cambiaría el destino. El pueblo se vistió de colores aquel domingo, como si la tierra misma quisiera olvidar un rato su cansancio. Era la feria anual, la de San Ignacio, donde las familias sacaban sus mejores galas. Las señoras vendían tamales y pan de anís, y los niños corrían con globos amarrados a la muñeca. Pero ese año la feria no era igual. En medio del bullicio, junto al kiosco donde antes tocaban los músicos con guitarra y bombo, había un espacio nuevo, grande, lleno de lonas brillantes, pancartas llamativas y una maquinaria que no se había visto nunca en esa región. Tractores con cabinas cerradas, pantallas digitales, brazos mecánicos que se movían solos. A un lado, una pantallota mostraba videos con tomas aéreas de campos perfectamente verdes y filas de cultivo exactas, como hechas con regla. Don Sebastián estaba al frente de todo. Con su sombrero reluciente y su sonrisa bien ensayada, hablaba fuerte, con voz de vendedor de sueños. «Este es el futuro, vecinos. Ya basta de romperse la espalda. Con esta maquinaria, una sola persona puede hacer en un día lo que antes les tomaba una semana». La gente lo escuchaba con atención. Algunos aplaudían, otros miraban en silencio, como midiendo el precio de lo que veían. Elvira había llegado temprano, con su canasto de empanadas, como todos los años, pero al ver ese despliegue, se detuvo en seco. No era que le molestaran los avances, ella no era terca por gusto, pero algo en ese escenario le olía a trampa. Se acercó entre la gente sin dejar de observar. Sebastián la vio, y como quien no quiere, sonrió más grande. «Doña Elvira, justo hablábamos de usted», dijo haciendo que varios voltearan.
Les contaba cómo hay personas que aún creen que un caballo viejo puede competir con un motor de 200 caballos de fuerza. Algunos rieron, otros se quedaron serios. Elvira no se inmutó. Un motor no siente hambre, ni sed, ni frío. Tampoco le guarda lealtad a nadie, contestó sin alzar la voz. Sebastián cambió de tono, suave pero firme. Pero sí da resultados, señora. Esta tecnología ya se está usando en Argentina, en Chile, en el norte del país. Es cuestión de tiempo para que llegue aquí. ¿Por qué esperar a que la ola los pase por encima? En una esquina, don Rubén, vecino de Elvira desde hacía décadas, levantó la mano. Yo ya firmé con don Sebastián. Me cansé de pelear con la tierra. Con lo que me pagó, podré mandar a mi nieta a estudiar a la capital. Varios asintieron, otros dudaban. Elvira lo miró con tristeza, pero no lo juzgó. Cada quien hace lo que cree mejor, dijo. Pero no todos tenemos la misma raíz. Hay quienes, aunque vendan, nunca van a irse de aquí del todo. En ese momento, Sebastián cambió de estrategia. Se acercó, bajando un poco la voz, como si hablara con cariño. No quiero que me vea como enemigo, doña. Al contrario, usted tiene experiencia, conoce estas tierras. Podríamos trabajar juntos. Podría ser la cabeza de una nueva etapa. Imagínese, Rancho Elvira, modelo de innovación agrícola. ¿No le suena bien? Ella lo miró directo a los ojos. Un segundo, dos. Y luego sonrió, pero no con ternura, con algo más fuerte. Yo no vine a la feria a que me vendan espejitos, le dijo. Vine a vender empanadas. Y con eso me basta. Le dio la espalda y se fue, entre murmullos. No corrió, no se apuró. Caminó con dignidad, con ese paso que no necesita ruido para hacerse notar. Detrás de ella, el murmullo creció. Sebastián se mantuvo firme, pero sus ojos la siguieron con cierta molestia. «Ya la convenceré», murmuró para sí. «Todos ceden, tarde o temprano». Pero lo que don Sebastián no sabía era que esa mujer y ese caballo al que tanto despreciaba eran más difíciles de tumbar que una tormenta en la sierra. Y la tormenta, literal y figurada, ya estaba cerca. Esa noche el frío bajó temprano. Elvira encendió el fogón con leña de mezquite y el olor a humo seco llenó la cocina. La llama era pequeña, pero suficiente para espantar el silencio que se colaba por las rendijas. Afuera, el viento sacudía las ramas del guayabo y hacía chillar las láminas del techo. Relámpago estaba echado justo frente a la puerta, no en el corral, como de costumbre, sino ahí, cerquita, como si supiera que esa noche no era para dormir lejos. Elvira le puso una cobija sobre el lomo, una de esas viejas, tejidas con los colores de antes, y luego se sentó en el banco de madera con una taza de café ya frío entre las manos. «Tú y yo, viejo, ya no nos quedan muchas de estas noches, ¿verdad?» Relámpago no respondió, pero movió una oreja. Pequeño gesto, grande el consuelo. «Hoy estuve pensando en cuando me enteré que ya no podía tener hijos». Pedro se quedó callado todo un día. No me dijo nada. Solo me preparó un caldo de gallina y me puso la mano en la espalda. Yo lloré mientras lo tomaba. Nunca se lo dije a nadie. Hasta ahora. El fuego crujía. Las brasas brillaban como ojos entrecerrados. Por eso a ti te hablaba como si fueras mi niño, porque eras lo más cercano que tenía a uno. Y sí, me dolía verte crecer, porque también te ibas poniendo viejo, como yo. Pero nunca me fallaste, ni una sola vez. El viento se coló por debajo de la puerta. Elvira se arropó con su rebozo, pero no dejó de hablar. La voz le salía bajita, como un susurro de esos que no necesitan respuesta. ¿Sabes una cosa, Relámpago? Hay veces que me dan ganas de dejarlo todo. Venderle a ese tal Sebastián, irme al pueblo, comprarme una televisión grande y esperar que se me acabe la vida sin hacer ruido. Pero luego te veo, parado allá arriba, mirando el horizonte con esa terquedad, y se me pasa, porque tú no estás esperando morir, tú estás esperando algo. Yo lo siento.
Relámpago levantó apenas la cabeza. Tenía los ojos medio cerrados, pero su cuerpo seguía tenso, atento. ¿Te acuerdas cuando me caí del burro y me quebré la muñeca? Pedro estaba lejos. Tú fuiste el que me jaló de la ropa hasta que logré sentarme. Me llevaste a la casa, paso a paso, como si supieras que no podía gritar. Eso tampoco lo conté nunca. Nadie me habría creído. Elvira guardó silencio un rato. Luego, con la voz un poco temblorosa, empezó a cantar. Era una canción vieja, de esas que las abuelas usaban para arrullar nietos o espantar el miedo. «Duérmete, mi niño, duérmete, ya, que la noche es larga y te va a cuidar». La repitió 2 veces. A la tercera ya no pudo seguir. La garganta se le cerró, pero no por llanto. Era otra cosa. Era como si el aire se hubiera puesto más pesado. «Tú no vas a morir aquí, ¿verdad?», le preguntó tocándole el hocico con la palma. Relámpago abrió los ojos y la miró. No como los animales miran. La miró como quien entiende, como quien guarda un secreto. Y entonces algo golpeó la puerta. No fue fuerte. Fue un toque seco, uno solo. Pero bastó para que Elvira se pusiera de pie, el corazón acelerado. Caminó despacio, agarrando el cuchillo de pan que tenía sobre la mesa. Abrió con cuidado. No había nadie, solo el viento. Y en el suelo, justo frente a la puerta, una rama partida. Extrañamente, no era de los árboles del patio. Era una rama gruesa, húmeda, como recién caída de un árbol de montaña. Elvira la levantó, la olió. Olía a bosque, a lluvia. Volteó hacia Relámpago, que ya estaba de pie. No había comido, no había dormido, pero estaba firme, más que en semanas. «¿Qué está pasando, Relámpago?». El caballo bajó la cabeza como si lo supiera, pero aún no pudiera decirlo. Esa noche, Elvira no durmió. Se quedó junto al fuego, con la manta sobre las piernas y los ojos puestos en la silueta de su compañero. Había historias que empezaban con un grito. La suya parecía iba a empezar con un susurro, y con un caballo que no hablaba, pero lo decía todo. La noche cayó pesada sobre el rancho. No había luna, y el aire estaba tan espeso que hasta los grillos se quedaron callados. Elvira cerró bien las ventanas y puso el candado en la puerta principal, como siempre. Pero esa noche sintió algo distinto. No era miedo, pero sí una incomodidad que se le enroscaba en el estómago. Relámpago, que solía echarse junto al cobertizo, no estaba allí. Ella pensó que estaría en la colina otra vez, como en los últimos días, y decidió no preocuparse. Le dejó un poco de pastura seca bajo el mezquite y entró a la casa. Pero pasada la medianoche, los ruidos comenzaron. Primero fue un crujido, como de ramas pisadas. Luego algo más claro, un relincho fuerte, cortado, que rebotó entre los cerros. No era un sonido común. No era un relincho de miedo ni de dolor. Era otra cosa, como si estuviera llamando. Elvira se levantó de la cama en silencio, descalza, con el corazón bombeando fuerte en el pecho. Se asomó por la ventana. No vio nada, pero el viento traía sonidos que no eran del rancho. Lejanos, pero no tanto. Pasos, relinchos dobles, una especie de resoplido largo. Y otra vez, silencio. «¿Relámpago?», susurró, como si él pudiera oírla desde ahí. Se puso el rebozo, agarró la lámpara de aceite y salió. La oscuridad era profunda. Caminó con cuidado hasta el corral. Todo parecía en su lugar. Las gallinas dormían. El maizal estaba quieto, pero algo no cuadraba. Y entonces una sombra cruzó al fondo. Rápido, grande. Elvira se quedó helada. Apagó la lámpara por instinto. Contuvo el aliento. El silencio volvió y duró varios minutos. Finalmente se regresó a la casa. No podía hacer más. Esa noche no durmió ni un segundo. Sentada junto al fogón, con la lámpara apagada, esperó a que llegara el amanecer. Cuando por fin la luz del sol empezó a asomar, salió de nuevo. El aire olía distinto, más húmedo, más vivo. Buscó a Relámpago por todo el rancho.
No estaba en el corral. Tampoco en la colina. Gritó su nombre. Nada, hasta que lo encontró detrás del establo, parado, empapado en sudor, con las patas llenas de lodo seco. Respiraba agitado, pero firme. No había señal de heridas, pero su cuerpo parecía haber corrido kilómetros. «¿Dónde anduviste?», le dijo Elvira, con la voz apenas temblando. Relámpago no se movió, ni un paso, solo la miró. Y en esa mirada había algo raro, como una urgencia, como si quisiera decirle algo pero no pudiera. Fue entonces que Elvira notó las huellas, justo detrás del establo, en una parte del terreno donde la tierra se mantenía húmeda. Había un camino de pisadas frescas, varias, no solo las de Relámpago, eran distintas, más pequeñas, más nuevas, parecían de potros o de caballos más jóvenes. Se agachó para mirar mejor, tocó el lodo con la mano. Todavía estaba suave. «Esto pasó anoche», murmuró. Siguió el rastro unos metros. Se perdía hacia los arbustos. No se animó a seguir más allá. El corazón le latía con fuerza. Volvió junto a Relámpago. Él seguía en el mismo lugar, mirando hacia el monte. «¿Quién vino, viejo?», le preguntó con la voz baja. «¿O tú fuiste con ellos?». Relámpago giró apenas la cabeza. Elvira entendió que no estaba sola, que algo o alguien había estado en su terreno, y que Relámpago no solo lo sabía, lo había buscado. Esa mañana no fue igual a ninguna otra. Elvira no prendió la radio, no barrió el patio. Se quedó observando el monte, con los ojos fijos donde se perdían las huellas. Porque aunque nadie lo decía en voz alta, algo estaba despertando. Y Relámpago, ese caballo viejo que todos creían inútil, ya se estaba moviendo al ritmo de algo mucho más grande. Algo que todavía no tenía nombre, pero que ya estaba en marcha. Elvira salió temprano esa mañana con la manta sobre los hombros y los ojos medio entornados por el sol que apenas asomaba. El aire estaba pesado. No era calor, era otra cosa, como cuando uno siente que algo viene, pero no sabe de dónde. Relámpago ya estaba en la colina, quieto, firme, con el cuello estirado y la mirada clavada en las montañas. No se había movido desde el amanecer. Elvira lo observó desde abajo. Se acercó despacio, sin hacer ruido. Cuando estuvo a unos pasos, lo llamó con voz baja. «¿Sigues allá viendo lo mismo?». El caballo ni se inmutó. Parecía hipnotizado, como si lo estuvieran llamando desde lejos, desde el otro lado del horizonte. Elvira se cruzó de brazos. Algo dentro de ella empezó a latir con fuerza. No era miedo, era más bien esa sensación de cuando uno está por recibir una noticia que no ha llegado, pero ya la presiente. «Si tú vas a irte», dijo despacio, «al menos dime si voy contigo». Relámpago giró apenas una oreja, como si la hubiera escuchado, pero sus ojos no se movieron de las montañas. Elvira se quedó allí, junto a él, mirando lo mismo. Los cerros estaban cubiertos por una neblina baja, espesa, como si los estuviera protegiendo de algo, o como si los escondiera. Fue entonces que el cielo cambió. Las nubes empezaron a moverse de forma extraña, con una velocidad que no era normal. No era lluvia todavía, pero el aire traía humedad y una electricidad que se sentía en la piel. Los árboles se agitaban sin ritmo, como si no supieran de dónde venía el viento. «Esto no es un simple cambio de clima», murmuró Elvira. Volvió la vista al monte, y por un instante le pareció ver algo moverse allá lejos. No era un animal, no era un árbol, era una sombra, una figura que desapareció antes de que pudiera distinguirla. Relámpago bufó, un sonido bajo, como un aviso. Luego bajó la cabeza un segundo, y sin mirar a Elvira, empezó a bajar la colina. No comió, no bebió agua. Caminó directo hacia la parte trasera del rancho, donde estaban las huellas del día anterior. Ahí se detuvo y volvió a oler el suelo. Luego levantó la cabeza, volvió a mirar el horizonte. Elvira lo siguió con el corazón en la garganta. Estaba entendiendo, a su manera, que ese caballo no solo estaba viendo, estaba reconociendo.
como si supiera que el momento que había estado esperando toda su vida, por fin se acercaba. ¿Ya vienen?, le preguntó en voz baja. ¿O vas a ir tú primero? Relámpago no respondió. Solo empezó a moverse en círculos, como impaciente, como preparándose para algo. Elvira se arrodilló y tocó el lodo seco donde estaban las huellas antiguas. Ya no eran tan claras, pero aún quedaban marcas. Y más allá, nuevas, más profundas, más frescas. El suelo no mentía. Alguien había pasado por ahí en la madrugada. «Esto no es casualidad», dijo, más para sí que para el caballo. Miró el cielo. Las nubes ya se estaban juntando, negras, gruesas. No había truenos, pero todo anunciaba tormenta, y no una cualquiera, de esas que no se olvidan. Regresó a la casa, le echó más leña al fogón, preparó un café y lo dejó en la mesa sin tocarlo. Sentada, con las manos en las rodillas, sintió cómo cada cosa a su alrededor parecía cambiar de lugar sin moverse. Los trastes, la silla de Pedro, el retrato de la boda. Todo se sentía distinto, como si el rancho estuviera a punto de presenciar algo que rompería la rutina de años. Afuera, Relámpago volvió a subir a la colina, una vez más, y ahí se quedó, como un centinela, como quien espera una señal. Y Elvira supo, sin que nadie se lo dijera, que algo estaba por pasar, algo grande. Las montañas estaban llamando, y el primero en escucharlas fue el caballo. El primer trueno no vino solo, lo siguió un silencio tan profundo que hasta los pájaros callaron. Luego, como si el cielo mismo se abriera en dos, el viento barrió el valle con una furia que nadie había sentido en años. Las hojas volaban como cuchillas, las ramas crujían, los techos temblaban. Elvira salió corriendo al patio sujetándose el rebozo con una mano y la puerta con la otra. El cielo era un mar negro, moviéndose sin control. El aire traía tierra, hojas y un olor a tormenta que calaba los huesos. «¡Relámpago!», gritó, pero el viento le arrancó la voz. El caballo estaba ahí, en la colina, inmóvil, desafiando la furia con la frente en alto. Miniclímax 1. Una decisión desesperada. Los vecinos empezaron a correr. Desde el monte se veían luces de linternas moviéndose entre gritos. Los perros ladraban sin rumbo. Algunos hombres trataban de atar láminas, reforzar puertas, salvar gallinas. Otros se subieron a sus camionetas y arrancaron sin mirar atrás. Elvira no. Ella corrió hacia la colina. Le costaba trabajo avanzar. El barro ya empezaba a formarse, resbaloso, traicionero. Cada paso dolía en las rodillas. El viento le pegaba como bofetada. Pero no paró. Relámpago no bajaba, no se movía, solo miraba. Firme, como si supiera exactamente lo que estaba viendo. Miniclímax 2. La primera caída. Elvira tropezó. Cayó de lado golpeándose el hombro. El barro le cubrió la cara, tosió, escupió tierra. Por un momento pensó en quedarse ahí, rendida. ¿Para qué seguir? ¿Para qué subir? Pero entonces escuchó el relincho. Un relincho como no había oído nunca, lleno de rabia, de aviso. No era miedo, era llamado. Se levantó, siguió. Desde el fondo del valle se oyó un estallido. No fue trueno, fue algo más profundo. Un rugido húmedo, largo. Luego otro grito. ¡La represa! ¡Se vino abajo! Sebastián, desde su camioneta, gritaba por la radio, sin saber a quién. ¡Se rompió! ¡El agua viene bajando con todo! ¡Salgan de ahí! Elvira llegó a la cima justo en el momento en que la primera lengua de agua se asomaba por entre los árboles, corriendo como serpiente desbocada. Miniclímax 3. El silencio entre la furia. Por un segundo, todo se detuvo. El viento bajó. Los truenos callaron. Solo se escuchaba el río creciendo, viniendo. Relámpago giró la cabeza y miró a Elvira. Ella no dijo nada, solo asintió. Y entonces el caballo bajó. Sube la tensión, la carrera contra el agua. Relámpago galopó con una fuerza que Elvira no sabía que aún tenía. Cada pisada retumbaba en el barro. No bajó al pueblo, no buscó refugio.
Se fue hacia el monte, hacia donde nadie se atrevía, hacia donde la oscuridad era más densa. Elvira lo perdió de vista. Y ahí, parada bajo la lluvia, empapada, temblando con las manos cubiertas de tierra, hizo lo único que podía: esperar. Introspección. ¿Qué estaba haciendo ese caballo? ¿Por qué no huía? ¿Qué buscaba en medio de la tormenta? Y aquí, querida audiencia, les pregunto a ustedes: ¿qué haría usted si el único ser que le ha sido leal toda la vida desaparece en la oscuridad justo cuando la muerte baja por la montaña? Déjenme su opinión en los comentarios, porque esta historia apenas comienza a cambiar. Horas después, cuando el agua ya había cruzado los caminos, cuando las casas bajas estaban inundadas, cuando la gente se había refugiado en los cerros, alguien gritó: «¡Allá viene algo! ¡Caballos!». Una sombra se movía entre el lodo. Primero 1, luego 5, luego 10. Y al frente, con la crin empapada y los ojos brillando en la oscuridad, Relámpago. Pero no venía solo. Venía guiando una manada. Caballos salvajes, jóvenes, fuertes, corriendo hacia el pueblo, pero no para huir, no para atacar, sino para colocarse, uno junto al otro, frente a la corriente. El destino del pueblo estaba a punto de cambiar, pero aún nadie lo sabía. Nadie, excepto un caballo que nunca dejó de mirar al horizonte. La lluvia caía con una furia que no se veía en décadas. El cielo rugía, la tierra se abría, y el viento arrastraba ramas, láminas y gritos. En lo alto de su rancho, Sebastián estaba encerrado en su oficina, observando el monitor de su dron, que hacía vuelos de vigilancia sobre su propiedad. Tenía los pies sobre el escritorio y una taza de café caliente. Afuera, el aguacero golpeaba el techo como si quisiera arrancarlo de cuajo. Uno de sus trabajadores irrumpió sin tocar la puerta, empapado, con la cara pálida. «Don Sebastián, la represa, se está deslavando una de las paredes». Sebastián bajó los pies, frunció el ceño. «¿Qué represa?» «La que se construyó junto al arroyo seco, la nueva, la que mandó hacer para acumular agua del cerro». Se levantó de golpe, tomó el radio. «¿Hay filtraciones?» «No, patrón. Se está abriendo por abajo. El agua la está empujando desde adentro». Por primera vez, el miedo cruzó por la cara de Sebastián. Corrieron hasta el mirador. Desde ahí se podía ver la represa improvisada. No era grande, pero sí lo suficiente para contener el arroyo que venía bajando de los cerros. Sebastián había ordenado construirla hacía 2 meses, sin ingenieros ni estudios. Barata, rápida. «Lo importante es controlar el agua», había dicho. Ahora, esa misma agua rugía como bestia suelta, golpeando la base de tierra compactada. El barro ya escurría por los costados. La grieta era visible, palpitaba, se abría más con cada segundo. Y entonces, sin aviso, se partió. El muro reventó con un estruendo brutal. El torrente se lanzó valle abajo como una víbora gigante, tragándose árboles, cercas, caminos. «¡Madre de Dios!», susurró uno de los trabajadores. Sebastián no dio órdenes, no gritó, solo giró en silencio y se fue directo a su camioneta. Las llaves ya estaban puestas, encendió el motor y aceleró sin mirar atrás. Los limpiaparabrisas no alcanzaban a despejar el agua del parabrisas. Los faros apenas atravesaban la cortina de lluvia. El radio chisporroteaba. «¿Alguien escucha? ¿Quién puede ayudar? La represa se vino abajo. Va directo al pueblo. Evacúen». Pero Sebastián ya no hablaba. El miedo lo tenía mudo, helado. Manejaba sin rumbo fijo, siguiendo el camino alto. Lejos del valle, lejos del desastre. Introspección. En ese momento, lo único que pensaba era en salvarse, en no ser parte del desastre que él mismo provocó, en no mirar atrás, porque sabía que si miraba, iba a ver todo lo que destruyó. Mientras tanto, abajo, los primeros gritos comenzaban a romper la madrugada. «¡Agua! ¡Viene bajando con fuerza! ¡Llamen a todos! ¡Salgan de sus casas!». Las madres cargaban a sus hijos en brazos, los hombres ataban gallinas, arrastraban a los viejos.
Algunos querían correr al monte, otros se subieron a los techos. Elvira estaba en el centro del patio, mirando la corriente que ya se asomaba por la entrada del rancho. Relámpago no estaba. ¿Dónde estás? En lugar de huir, Elvira corrió hacia la colina. Desde lo alto del cerro, donde Elvira llegó con dificultad, vio cómo el agua bajaba como serpiente negra, arrastrando todo. Por la llanura, por los maizales, por los caminos de tierra, la corriente seguía la línea exacta del canal natural. Pero no era natural. Sebastián lo había alterado con zanjas, con maquinaria, con sus mejoras. Ahora el agua venía justo donde no debía. El rancho de los hermanos Díaz, el de las vacas blancas, fue el primero en caer. Luego el de Don Cleto. El agua golpeaba con fuerza sin detenerse, pero algo cambió. En medio del lodo, en dirección contraria, se oían pasos, golpes, relinchos. Mientras el pueblo corría, Sebastián se detenía al borde de un barranco. Desde ahí se veía todo, la corriente, las casas inundadas, los gritos. Cerró los ojos. Su celular vibró. Mensajes, llamadas perdidas. Una notificación. Responsabilidad por negligencia en infraestructura. Lo ignoró. Guardó el celular. Bajó la cabeza. Miniclímax final. Por un instante pensó en volver, pero no lo hizo. Se quedó ahí, viendo. El daño ya estaba hecho. Y abajo, en el barro, la verdadera historia apenas estaba empezando a cambiar. Lo que Sebastián rompió, tal vez no pueda arreglarse. Pero alguien más inesperado ya está galopando para hacer lo que ningún hombre tuvo el valor de hacer. ¿Ustedes qué creen? ¿Debería Sebastián regresar y enfrentar lo que provocó? Déjenme su opinión, porque aquí, hasta el más pequeño acto, puede cambiarlo todo. El barro ya le llegaba a los tobillos. Elvira se sujetaba de un tronco mientras el viento le pegaba de frente, salpicándole la cara con agua sucia y hojas. El cielo era un solo trueno abierto, y los gritos de los vecinos se mezclaban con los relinchos de animales sueltos y el crujir de ramas arrastradas por la corriente. «¡Relámpago!», gritó Elvira con toda la fuerza que le quedaba. «¡Relámpago, vuelve!». Pero su voz se perdía. Miniclímax lo vio. Apenas una sombra al borde de la colina, con la crin empapada y el cuerpo tenso. Relámpago levantó la cabeza, la miró por un segundo y se fue. Se lanzó cerro arriba, directo a las montañas, como si algo lo llamara desde el fondo del cielo. «¡No, viejo! ¡No me dejes sola!». Pero ya no estaba. Se quedó ahí, empapada, temblando, viendo cómo su caballo desaparecía entre la bruma. El barro le pesaba, las piernas ya no respondían. Se dejó caer de rodillas. No lloró, no gritó más, solo murmuró: «¿A dónde vas? ¿Qué viste?». El viento se llevó la pregunta, pero no la respuesta. Elvira pensó en correr tras él, pero sabía que no alcanzaría ni la mitad del camino. Esa bestia vieja aún tenía fuerzas que ella ya no conocía. Algo se había activado en él, algo más grande que el miedo. En su lugar, Elvira bajó de la colina, no al rancho, sino a buscar a los vecinos. Sabía que ahora no se trataba solo de ella y su caballo, se trataba de todos. Mientras ayudaba a levantar a una mujer mayor que había caído en el barro, escuchó que alguien decía: «Vi al caballo de la Elvira, se fue al monte como loco. ¿Estaba huyendo?». «No creo», respondió otro. No corría como asustado, corría como si supiera a dónde iba. Ese comentario le clavó algo en el pecho. Miniclímax. Tal vez no se fue. Tal vez fue a buscar algo. ¿Pero qué? Horas después, cuando la lluvia bajó un poco y el lodo dejó de crecer, Elvira regresó al rancho, no por descanso. Iba buscando señales. Fue directo al punto donde había visto por última vez a Relámpago. Y ahí estaban. Las huellas, claras, profundas, iban en línea recta hacia el monte y no eran solas. A su lado, como sombras que nadie notó antes, otras pisadas más pequeñas, más rápidas, iban en la misma dirección. No iba solo,
alguien o algo lo acompañaba. Esa noche el cielo se aclaró apenas, lo suficiente para ver las siluetas de los cerros recortadas contra las estrellas apagadas. Elvira se sentó en el tronco del mezquite. Ya no lloraba, no preguntaba, solo esperaba, porque ahora sabía que Relámpago no se había ido por miedo, ni por cansancio. Se había ido a hacer lo que nadie más haría. En su mente empezó a construir la imagen de lo que podía estar ocurriendo allá arriba. Recordó historias viejas que Pedro le contaba, de manadas ocultas, de caballos que se alejaban del mundo, de códigos entre animales que los humanos olvidaron entender. Tal vez, pensó, el viejo Relámpago nunca dejó de ser parte de algo más grande. En la escuela, donde ahora dormían varias familias, empezaron las discusiones. Hay que irnos antes de que el agua suba más. ¿Y dejar todo? Nos van a robar. No hay más que esperar. Nadie vendrá a ayudarnos. Elvira se levantó con barro hasta las rodillas y la voz firme. Alguien ya fue a ayudarnos, pero no es quien ustedes creen. Todos la miraron. Mi caballo fue a las montañas y no se fue solo. Si él regresa, no lo hará en vano. Risas, murmullos, incredulidad. Pero una niña sentada en un rincón preguntó en voz bajita, ¿y si sí vuelve? Esa pregunta no la respondió nadie, pero tampoco la negaron. Elvira regresó sola a su casa. Se sentó en la puerta, miró al horizonte, volvió a cantar la vieja canción, «Duérmete, mi niño, duérmete ya», y en la última nota, cuando el viento pareció callar por un segundo, se oyó, lejano, pero claro, un relincho, no uno, varios, venían de las montañas, y venían galopando. El cielo seguía oscuro, y aunque la tormenta se había calmado, el valle estaba lejos de la paz. El agua bajaba con fuerza por canales naturales y otros improvisados, erosionando el suelo, cargando ramas, piedras, cercas y sueños a medio construir. Los caminos estaban rotos, las casas anegadas y el pueblo en silencio. Nadie hablaba, nadie se atrevía a preguntar qué venía después. Fue entonces que llegó el sonido, un retumbar suave, rítmico, como tambores, pero no eran tambores, eran cascos. Un niño fue el primero en verlos. Señaló al horizonte con los ojos abiertos de par en par. ¡Caballos! ¡Vienen muchos caballos! Y ahí estaban, siluetas que bajaban por la ladera del cerro como si salieran de la misma tierra, en formación, en manada, de todos tamaños y colores, brillando bajo la lluvia como estatuas vivas, respirando fuerte, galopando al ritmo de una sola voluntad. Al frente, Relámpago, su crin revuelta por el viento, su cuerpo mojado y cubierto de lodo, pero su mirada firme, con fuego. No venían a buscar refugio, venían con propósito. Elvira, de pie en medio del patio inundado, soltó la manta que tenía en las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Volviste?», susurró. «Y no viniste solo». La corriente de agua seguía bajando por la quebrada, amenazando con arrasar los corrales y lo que quedaba del campo. Si seguía así, al amanecer no quedaría nada en pie. Pero Relámpago no se detuvo. Con un relincho que hizo eco hasta el último rincón del pueblo, giró hacia la izquierda y corrió directo hacia el punto donde el agua rompía el suelo. La manada lo siguió. Todos. No iban a bloquear la corriente con fuerza, iban a dirigirla, como si supieran exactamente qué hacer. Los caballos se colocaron uno junto al otro, formando una línea diagonal en el punto donde el agua empezaba a bifurcarse. Relámpago se plantó justo en el centro, empujó con el pecho. El lodo le cubría las patas, el agua lo golpeaba de frente, pero no se movió. Y los demás hicieron lo mismo. Miniclímax. El agua, obligada por la barrera viva, comenzó a desviarse, a tomar otro cauce, a romper hacia un costado, lejos de las casas. El pueblo entero miraba desde lo alto, sin decir palabra. Pasaron minutos eternos. El agua seguía golpeando. Algunos caballos temblaban, 2 cayeron, pero se levantaron. Y entonces, como si la misma tierra escuchara, el torrente empezó a ceder.
a perder fuerza, a buscar su nuevo camino. Los niños lloraban, las madres se abrazaban, los hombres se quitaban el sombrero en silencio. El pueblo se había salvado, no por obra de Dios, no por ayuda del gobierno, no por maquinaria moderna, sino por una manada y un caballo que nadie creía capaz de nada. Cuando todo se estabilizó, Elvira bajó despacio hasta donde estaban los caballos. Algunos ya comenzaban a dispersarse, otros buscaban sombra, pero Relámpago seguía ahí, en el centro, como estatua. Ella se acercó con pasos firmes, le acarició el cuello mojado, lo abrazó. «Gracias», susurró, «gracias por volver». Relámpago soltó un leve bufido y cayó de rodillas. La gente corrió. Un niño gritó. Elvira no se soltó. Miniclímax final. El caballo no estaba muerto, pero estaba exhausto, herido, dando lo último. Esa noche, en el centro del pueblo, nadie durmió. No por miedo, sino por respeto. Relámpago descansaba en el establo de Elvira, cubierto con mantas, rodeado de flores que los niños traían. Alguien pintó una frase en la pared de adobe. Los que parecen viejos, a veces, son los únicos que aún saben pelear. Y tú, que escuchas esta historia, ¿qué habrías hecho tú si fueras Relámpago? ¿Habrías vuelto o te habrías dejado olvidar? Déjalo en los comentarios, porque este no es el final, es apenas el principio de algo que cambió para siempre. El sol salió lento, como con pena. Apenas una línea dorada entre las nubes grises. El valle entero olía a barro, a madera mojada, a humo viejo. La lluvia se había ido, pero lo que dejó atrás era otra cosa. Un silencio espeso, cargado de lo que no se decía. Las calles del pueblo eran charcos, las puertas empapadas, el campo, irreconocible. Pero el pueblo seguía de pie. Miniclímax. Doña Chona colgó una sábana mojada. Don Fabián sacó su azadón del lodo. Un niño pateó una pelota embarrada con la misma alegría de siempre. Estaban vivos. Elvira salió descalza, con el vestido aún húmedo y el rebozo amarrado a la cintura. El patio era un lodazal, los árboles pelones, las gallinas escondidas, el maizal perdido. Caminó entre los restos como quien busca su nombre en una carta vieja, y entonces lo vio. Justo frente a la casa, tirado de lado, con medio cuerpo cubierto de barro y la respiración apenas visible. Relámpago. Miniclímax. El corazón le dio un brinco. Se le fueron las fuerzas de las piernas. Por un momento pensó que ya era tarde. Corrió. Se arrodilló junto a él. Le quitó el lodo del hocico con la manga. Le habló con la voz temblando. «Aquí estoy. Ya pasó, mi niño. Ya pasó». Relámpago abrió un ojo. Apenas, pero fue suficiente. La reconoció. Tenía una herida profunda en la pata trasera. No sangraba, pero el músculo estaba hinchado, oscuro. El cuerpo entero le temblaba. No podía moverse. Miniclímax. Elvira se levantó y gritó: «¡Alguien, ayúdeme!». En minutos llegaron dos vecinos. Uno con una manta, otro con una carretilla reforzada. Entre los tres, lograron moverlo despacio hasta el establo. Le limpiaron la herida con agua hervida, lo cubrieron con mantas, le pusieron una lámpara de aceite cerca. No había veterinario, no había medicina, pero había manos, había cariño, había cuidado. Introspección. A veces eso es todo lo que hace falta para volver a vivir. Por la tarde varios niños llegaron al rancho. Uno traía flores, otro un balde con zanahorias. Se acercaron al establo con timidez, como si entraran a un santuario. «¿Podemos verlo?». Elvira asintió. Los niños se sentaron en el suelo, en silencio, observando. Uno de ellos, con voz bajita, dijo: «Mi abuela dice que es un milagro que estemos vivos». «Mi mamá dijo que fue el caballo», agregó otro, «que si no fuera por él, el agua nos lleva a todos». Miniclímax. Elvira no respondió. Solo los miró con los ojos brillosos. Había algo en esas palabras que sanaba más que cualquier medicina. Esa noche el pueblo cenó lo poco que había.
tortillas duras, café recalentado, un poco de queso, pero todos comieron juntos. Los hombres hablaban de reconstruir el Canal Viejo, las mujeres de sembrar rápido otra vez. Los jóvenes, por primera vez en años, hablaban de quedarse. Nadie mencionó a Sebastián, no volvió, no llamó, no mandó ayuda, pero nadie lo necesitó. Miniclímax final, porque lo que tenían ahora era más fuerte que cualquier maquinaria. Tenían memoria, tenían historias, tenían a Relámpago. Ya entrada la noche, cuando el pueblo dormía, Elvira se sentó junto a su caballo. Le acarició la frente y le cantó despacito. «Duérmete, mi niño, duérmete, ya». Relámpago respiraba con dificultad, pero tranquilo. No se quejaba, no temblaba. Sabía que estaba en casa. ¿Y tú, que escuchas esta historia, qué harías si lo único que te queda es cuidar a quien te salvó la vida? ¿Te irías o te quedarías hasta el final? Déjame tu opinión. Porque a veces el barro solo cubre la tierra, pero no puede tapar el corazón. Era mediodía cuando el polvo volvió a levantarse en el camino. Una camioneta blanca, brillante, avanzó despacio, con las llantas hundiéndose en el lodo seco. El motor rugía como si nada hubiera pasado, pero el pueblo ya no era el mismo. Sebastián bajó del vehículo como si aún fuera dueño de algo. Camisa planchada, botas limpias, la misma sonrisa ensayada, solo que ahora nadie la miraba. Miniclímax. Pasó junto a dos hombres que clavaban estacas para sostener una barda caída. No lo saludaron, ni siquiera lo voltearon a ver. Sebastián caminó por el pueblo con paso lento, mirando alrededor. Su maquinaria, abandonada a un costado del camino, era apenas chatarra mojada. Un tractor cubierto de ramas, un dron colgando de un cable roto, todo lo que trajo con promesas, ahora oxidado. Se detuvo frente a la escuela, donde los vecinos organizaban víveres. Miró desde lejos. «Buenos días», dijo con voz baja. Una mujer levantó la vista. Era Rosario, la hija de don Mauro. Lo miró por un momento y siguió doblando mantas. Miniclímax. Nadie le devolvió el saludo. Elvira lo vio desde el rancho. No dijo nada. Siguió lavando los vendajes de Relámpago, que dormía bajo el cobertizo con la cabeza apoyada en un costal de paja. Sebastián cruzó la calle y llegó hasta el portón. «Doña Elvira», saludó. «¿Cómo está?» Ella levantó la mirada, seca, firme. «Mire usted», dijo, «las máquinas no pudieron con el agua, pero ese caballo sí». Él bajó la mirada. Por primera vez, sin palabras. Sebastián no vino a pedir perdón, no traía ayuda, solo vino a ver, a enfrentarlo. Pero eso también cuesta. Se quedó unos minutos parado frente al rancho, viendo cómo Elvira le cambiaba los paños al caballo. El lodo aún cubría la entrada, pero había flores nuevas sembradas a un costado. Detrás de él pasaban los niños con baldes, hombres con carretillas, mujeres con ollas. Nadie lo empujaba, nadie lo insultaba, pero tampoco lo invitaban. Miniclímax. Sebastián se dio cuenta que, por primera vez, no importaba. Él no hacía falta. Regresó a su camioneta con paso más lento. Se subió, cerró la puerta y se quedó ahí, con las manos en el volante. El pueblo seguía moviéndose. Los vecinos reconstruían, los niños reían, todo avanzaba. Sin él, introspección, pensó en irse, en no volver nunca. Pero una duda se le clavó en el pecho. ¿Qué habría pasado si hubiera hecho las cosas distinto? Por primera vez, Sebastián no se sintió el patrón, ni el rico, ni el dueño del futuro. Se sintió solo. Desde el cobertizo, Elvira lo vio arrancar la camioneta. No dijo nada, pero su mirada lo siguió hasta que el polvo lo cubrió de nuevo. No lo odió, pero tampoco lo perdonó, porque hay errores que no se limpian con disculpas, se limpian con el tiempo, con el barro, con la memoria. El pueblo siguió trabajando, Relámpago seguía vivo, y la tierra, aunque herida, ya daba señales de querer volver a dar fruto. Y Sebastián se fue con la camisa limpia, pero con la conciencia cubierta de lodo.
La tarde caía lenta, pintando de dorado los bordes del lodo seco. El rancho estaba quieto. Elvira había cerrado el portón con doble tranca, no por miedo, sino para que nadie interrumpiera lo que estaba por hacer. Dentro del establo, el aire olía a humedad, a yodo y a paja caliente. Relámpago yacía sobre un colchón de costales. Respiraba con esfuerzo. Cada exhalación era un soplido hondo, como si cargara con el peso de toda la montaña. Elvira se arrodilló a su lado. Mojó un trapo en una palangana de agua tibia y lo pasó con cuidado por la herida de la pierna trasera. El caballo bufó de dolor, pero no se movió. Aceptaba el dolor como parte de lo que había hecho. «Ay, mi muchacho valiente», susurró Elvira. «Tú ya diste más de lo que debías. Pero aquí estoy yo, ¿sí?» Ella sacó un rosario deshilachado del bolsillo de su delantal. No era de costumbre rezar en voz alta, pero esa vez lo necesitaba. «Santa María, Madre de Dios, cuídalo, que este animal ha hecho más por la gente que muchos cristianos». Sus dedos temblaban, no por frío, sino por la emoción que no quería dejar salir. Mientras pasaba las cuentas, Relámpago movió la oreja. La miraba con un ojo apenas abierto, pero atento, como si de veras entendiera cada palabra. Elvira guardó el rosario, tomó otro trapo limpio y le limpió el hocico. Hablaba sin parar, como si cada palabra ayudara a mantenerlo despierto. «¿Te acuerdas cuando Pedro te trajo de Potrillo? No podías ni caminar bien, y mírate ahora, salvando a medio pueblo», suspiró. «¿Sabes algo? Nunca se lo dije a nadie. Pero después que Pedro murió, hubo noches que solo salía del cuarto por ti, porque tú esperabas, porque tú no me dejaste caer». Elvira se quebró un segundo, se llevó la mano a la boca, pero se recompuso. No era momento de llorar. Se recargó junto al cuerpo tibio del animal, acomodándose entre las mantas, como si también buscara cobijo. «No te vayas todavía, ¿sí? Aguántame unos días más. Deja que los niños del pueblo te vean mejor. Ellos necesitan saber que no todo lo viejo se tira, que no todo lo cansado se rinde». Relámpago no hizo ruido, pero no cerró los ojos. Seguía ahí, con ella, resistiendo. La lluvia volvió a asomarse, suave, como si respetara el momento. Pasaron horas. Elvira le cambió los paños, le dio agua con una esponja, le acarició la frente sin cesar. Cuando creyó que el caballo dormía, se quedó en silencio. Y entonces sintió algo, una presión leve, tibia. Relámpago, con toda su debilidad, había estirado el cuello para apoyar la cabeza en su regazo. Elvira no se movió, ni respiró, porque entendió que eso era todo, el mayor gesto de confianza. Un gracias sin palabras. La noche cubrió el rancho. Afuera, el viento apenas movía las ramas. Dentro del establo, Elvira seguía despierta. No había cansancio que le ganara. No cuando su compañero de toda la vida estaba ahí, peleando por cada aliento. «Eres mi muchacho valiente», le dijo al oído, «y yo soy la mujer más afortunada por tenerte». En el techo del establo, una estrella logró asomarse entre las nubes, y aunque nadie en el pueblo la vio, esa noche el rancho entero respiró distinto, porque en medio del dolor, del lodo y del silencio, aún quedaba amor. Pasaron 2 días desde que el agua bajó. Las calles todavía estaban mojadas, los campos heridos, pero el sol volvió a salir, y con él llegaron las preguntas que todos evitaban. «¿Y ahora qué?», preguntó don Hilario, sentado en una cubeta invertida con los codos en las rodillas. «No hay cosecha, no hay pastura. ¿Vamos a comer barro o qué?». El silencio fue largo. Rosario, con el pelo recogido y las manos agrietadas, dijo en voz baja: «Sebastián sigue comprando, ya mandó decir que paga en efectivo, pero solo esta semana. Luego se va». Varios bajaron la mirada. Nadie quería ser el primero en decir que sí, pero el hambre ya rondaba. Elvira se paró frente a todos, con las botas llenas de lodo seco y el rebozo mal puesto. No alzó la voz, pero su presencia bastaba. «El que quiera vender, que lo haga.
No lo juzgo. Cada quien conoce su estómago, pero yo no pienso entregar esta tierra. ¿Y qué va a sembrar, doña? ¿Cenizas?, dijo alguien desde el fondo. Voy a sembrar lo que haya que sembrar, lo que aguante, y si no da, al menos sabré que no me vendí por miedo. Esa frase se quedó en el aire. Nadie respondió, pero algo se movió en las caras. Al día siguiente, muy temprano, Rosario llegó al rancho de Elvira con una canasta de pan duro y un puño de semillas. Son de calabaza. Las traje por si usted se anima a plantar algo rápido. Elvira la abrazó. No lo dijo, pero en ese abrazo había gratitud, respeto y también esperanza. Al mediodía llegaron 3 más, con herramientas, estacas, una pala. Nadie pedía nada, solo venían a ayudar. Lo que empezó como un gesto pequeño se volvió contagioso. En menos de 2 días ya había una milpa nueva trazada, corta, humilde, pero limpia, un corral reparado, gallinas recogidas. Elvira cocinaba para quienes ayudaban y Rosario cosía ropa vieja para los niños. Don Hilario, que había sido el primero en quejarse, fue el que más trabajó. A veces uno solo necesita que lo miren distinto, le dijo a Elvira mientras cavaban. No tenían mucho, pero empezaban a tener otra cosa, fuerza compartida. Justo cuando todo parecía tomar rumbo, llegó un hombre al pueblo. No era Sebastián. Era un abogado, con saco claro y sonrisa de vendedor. Vengo en nombre de don Sebastián. Él quiere hacer una última oferta. Dicen que están sufriendo. Esto podría ayudar. Sacó papeles, ofreció cifras, prometió créditos, tractores, empleo a los jóvenes. Piénsenlo, no es caridad, es progreso, nadie lo corrió, pero tampoco firmaron. Esa noche el papel quedó sobre la mesa de la escuela, sin una sola firma. Esa misma noche se reunieron todos frente al fuego. No había discursos, ni micrófonos, solo voces reales. Rosario habló. Yo me iba a ir, lo juro, pero cuando vi a ese caballo parado en el barro, aguantando, supe que no podía. Don Hilario agregó, la dignidad no llena el estómago, pero el estómago se aguanta. Lo que no se aguanta es vivir sin nombre, mini clímax final. Decidieron juntos que no venderían, no ahora, no así. Harían una cooperativa. Buscarían apoyo entre ellos, y si no alcanzaba, se inventarían otro camino. Al amanecer, Elvira salió al patio. Relámpago seguía débil, pero vivo. A su alrededor, niños jugaban con tierra, mujeres cocinaban, hombres marcaban surcos. Y ella, mirando todo eso, supo que no se había equivocado. La herida todavía no cerraba del todo, pero Relámpago ya no quería quedarse echado. Esa mañana, apenas amanecía, y con las patas aún temblorosas, el viejo caballo se levantó. Elvira lo vio desde la cocina, detuvo la cuchara en el aire y sonrió sin decir nada. Relámpago no comió, no bebió, caminó. Paso a paso, cruzó el corral, rodeó la pila de leña y se dirigió a la colina, la misma que había subido tantas veces, pero esta vez no subía a recordar, subía a mirar. Elvira se limpió las manos en el delantal, salió al patio y lo vio llegar a la cima. Su silueta recortada contra el sol. Ya no parecía un caballo viejo, parecía un vigía. En la plaza, la vida volvió. Rosario tejía redes con hilo de pita para sostener los nuevos brotes de frijol. Don Hilario enseñaba a los jóvenes a construir diques pequeños, con piedras del río. Las mujeres compartían semillas como si fueran oro. Un niño gritó, «¡Relámpago está en la colina otra vez!». Todos miraron hacia arriba y entonces ocurrió algo inesperado. La gente sonrió, no de burla ni de lástima. Sonrieron porque sabían que si él estaba ahí, todo iba a estar bien. Relámpago se quedó de pie por horas. No se movía, solo giraba las orejas con cada sonido del valle, como si cuidara, como si supiera que esa era su tarea ahora, vigilar. Elvira lo miraba desde abajo, con los brazos cruzados y una paz que no había sentido en mucho tiempo. Un colibrí voló cerca del caballo. Se posó en su crin por un segundo
Y no huyó, solo se quedó. La colina ya no era lugar de nostalgia, era territorio de esperanza. Esa tarde, bajo la sombra de un mezquite, se armó una reunión improvisada. No había discurso ni micrófono, solo palabras francas. «Vamos bien», dijo Rosario, «pero si queremos resistir de verdad, necesitamos organizarnos, vender juntos, sembrar juntos. Y defender juntos lo que tenemos», agregó don Hilario, «porque si uno cae, caemos todos». Elvira desde atrás levantó la voz. «El que quiera irse, que lo haga con la frente en alto, pero el que se quede, que lo haga con las manos firmes». Se repartieron tareas. Una familia empezaría a criar gallinas para todo el pueblo. Otra cuidaría un vivero con plantas medicinales. Los jóvenes irían a los pueblos vecinos a intercambiar semillas. Nadie se quedaría sin hacer algo. Una niña, sentada en el suelo, propuso hacer un mural en la pared del viejo salón comunal. «Quiero pintar a Relámpago en la colina», dijo, «para que nunca se les olvide que nos salvó». Todos aplaudieron. Pero Elvira se limpió una lágrima en silencio. Cuando el sol bajó y la luz se volvió más tibia, el viento sopló fuerte desde el norte, pero ya no traía amenaza, traía olor a tierra viva. Relámpago seguía ahí arriba, las patas un poco más firmes, la cabeza alta, como si ya supiera que su deber había cambiado. Ya no era animal de carga, ni de batalla, ahora era guardián. Desde la cocina, Elvira sirvió un plato de caldo y sonrió. «Mira nomás a ese viejo. ¿Cómo no va uno a creer en milagros si lo ve ahí arriba?» El pueblo amaneció como los últimos días, con el aroma a leña, los niños corriendo con los pies llenos de tierra y las mujeres barriendo la entrada con escobas hechas de ramas secas. El sol subía despacito y el aire ya no olía a desastre, sino a trabajo en paz. Y en medio de esa rutina sencilla, un ruido rompió la calma. El motor de una camioneta era la misma, blanca, reluciente, aunque ahora con rayones, sin una placa y con una capa de polvo que ya no lograba disimular lo gastado. Nadie salió a verla, nadie preguntó a dónde iba. Sebastián no tocó la bocina, no bajó el vidrio, solo aceleró. Pasó frente a la escuela, al lado del campo donde ahora los niños sembraban plantas, y frente a la casa de Rosario, donde colgaban camisones recién lavados. Nadie lo saludó. En el camino, solo los perros lo miraban, sin ladrar. La camioneta llevaba todo en la parte trasera: bolsas negras cerradas, una caja de herramientas y 2 costales de algo que nadie quiso adivinar. Lo más fuerte fue eso, el silencio, un silencio que pesaba más que cualquier reclamo. Desde la colina, Relámpago observaba, firme, callado. Elvira, que barría el frente del rancho, también lo notó. No dejó de barrer. Solo alzó la vista un segundo y luego volvió al ritmo de su escoba. «Ya era hora», murmuró. No había odio en su voz, solo certeza. Porque algunos no se van cuando deben, pero tampoco cuando se espera. Se van cuando ya no tienen a quién mirar de frente. Sebastián no miraba por los espejos. Mantenía la vista al frente. Su rostro estaba serio, sin gestos, pero sus manos en el volante apretaban fuerte, como si algo dentro aún lo retuviera. Recordó el día que llegó, los aplausos, las promesas, el poder, y ahora se iba sin una sola palabra de despedida. Había escrito una carta, una nota breve, la llevaba doblada en la guantera, pero no la dejó en ningún lado, no por olvido, sino porque entendió al final que las palabras ya no servían. La camioneta cruzó la salida del pueblo. Atrás dejó una nube de polvo espesa que tardó en asentarse. Nadie la siguió con la vista. Nadie comentó nada. Pero cuando por fin el polvo cayó, el aire del pueblo se sintió más ligero. Fue como cuando se va una tormenta, no porque se haya enfrentado, sino porque decidió no volver. Esa misma tarde, Rosario subió a la colina con una cubeta de agua. Elvira ya estaba ahí sentada bajo la sombra. «Se fue», dijo Rosario sin rodeos. «Lo vi»,
respondió Elvira. ¿No le dio lástima? No, dijo Elvira mirando al horizonte. Pero tampoco me dio gusto. Solo me dio lección. Miniclímax final. Relámpago giró la cabeza como si entendiera que algo había cambiado, como si reconociera que a veces el verdadero valor no está en luchar, sino en quedarse de pie cuando los demás se van. El camino quedó vacío, solo las marcas de las llantas. El pueblo volvió a lo suyo, a construir, a sembrar, a mirar hacia adelante. El pueblo despertó con un aire distinto. No era viento, no era polvo, no era lluvia. Era como si todo hubiera pasado ya y quedara solo el suspiro del alivio. Las calles estaban secas, los charcos disipados, los caminos marcados con huellas nuevas de carretillas y pasos. Dentro del establo de Elvira, un silencio tranquilo reinaba. Las mantas estaban planas, los restos de vendas ordenados en una mesa improvisada. Relámpago dormía, o al menos descansaba, con la cabeza apoyada en paja seca. El viejo caballo respiraba lento, con esa calma que sigue a la tormenta. Mientras tanto, en la casa, nadie se movía con prisa. El aire olía a café, a madera seca, a esperanza. Afuera, los niños jugaban entre los corrales reparados, dejaban que las gallinas picotearan el lodo endurecido, reían con la ligereza de los que creen que las cosas pueden cambiar. Miniclímax. Entre todo ese bullicio suave, algo nuevo apareció. Una niña bajita, con rodillas raspadas, agarrando un pedazo de tiza blanca, caminó hacia el establo. Nadie la vio hasta que ya estaba frente a la puerta abierta. La niña entró sin miedo, con paso tímido pero firme. Se acercó a una de las vigas de madera, apoyó la palma contra la hendidura del adobe, levantó la tiza y comenzó a escribir. Nadie la interrumpió, nadie la detuvo. Las voces callaron, los pasos cesaron, el mundo pareció detenerse. Con trazos firmes pero suaves, escribió: la dignidad no se compra, y a veces la justicia llega de donde menos lo esperamos. Cuando dio el último trazo, miró hacia atrás, hacia donde estaban Elvira y los vecinos que habían seguido su impulso, y esbozó una sonrisa pequeña. Miniclímax. Esa frase, apenas dibujada, hizo más ruido que todos los truenos de la tormenta pasada. Porque no era solo tinta sobre madera, era historia, memoria, advertencia y promesa. Elvira entró al establo en ese momento. Llevaba un jarro con agua para refrescar a Relámpago, una escudilla de avena para reponer fuerzas. Cuando vio la frase escrita, se detuvo. La respiración se le hizo lenta. Los sonidos afuera, risas, gritos de recuperación, pasos de construcción, se apagaron ante la claridad de esas palabras. Relámpago, levantando apenas la cabeza, vio a su compañía. Lo vio a ella. No movió orejas, no emitió bufido, pero hubo un relincho quedo, casi un susurro, como un reconocimiento. «Así es, mi muchacho valiente», murmuró Elvira con la voz quebrada, acercándose con cuidado. «Eso hiciste, eso nos enseñaste». En ese instante, la niña que escribió la frase se acercó bajita y dijo con voz firme: «Para que no se olvide, doña, para que nunca digan que no existimos». Miniclímax. Un suspiro colectivo recorrió el establo. No de alivio, de entendimiento, de respeto. Esa tarde en la plaza, la noticia pasó de boca en boca. La frase en el establo se convirtió en tema de conversación. Algunos la recitaban como mantra, otros la susurraban como secreto. Los mayores la miraban con ojos vidriosos, los jóvenes con orgullo nuevo. Hasta los animales parecían caminar con más paso, como si llevaran la dignidad de un caballo viejo clavada con herraduras. Se reunieron de nuevo frente al fogón, con platos rotos, con ollas pequeñas, con la voluntad intacta. Rosa, una mujer de rostro seco y manos agrietadas, alzó la voz. «Ese caballo no solo nos salvó del agua, nos salvó del olvido. Nos hizo ver que lo que vale no se mide en dinero, ni en tractores, ni en promesas baratas». Miniclímax. Y esa noche,
entre risas tímidas y manos hambrientas, compartieron lo poco que había, con dignidad, con fe, con la certeza de que algo había cambiado. Oscureció, pero el establo permaneció encendido con lámparas de aceite. Los vecinos salían para mirar la colina, donde ahora Relámpago dormitaba a medias, con la crin sucia, aún cojeando ligeramente pero erguido. Su silueta recortada contra las estrellas no era ya la de un caballo viejo, era la de un vigía eterno. Elvira salió a la puerta con una manta sobre los hombros. Se sentó en un tronco, miró el cielo, miró al valle, y por un instante creyó ver algo. No una sombra, no un reflejo, sino un camino dibujado con luz que bajaba desde las montañas hasta su pueblo. Como si la frase en la pared no fuera solo para ellos, sino para los que vendrían. Miniclímax. Una estrella fugaz surcó el cielo, y Elvira la siguió con la mirada. No pidió deseo, solo agradeció. Epílogo. El eco que queda. La madrugada llegó suave, con viento cálido. El pueblo dormía, pero en el establo la frase seguía ahí, firme, inolvidable. Y sobre ella la cabeza de Relámpago descansaba en la paja, con las orejas en alto, atento, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sabían. Esa frase no fue escrita con tiza, fue escrita con barro, con sudor, con miedo, con coraje, con la certeza de que la dignidad, la justicia, los valores, a veces vienen de donde menos lo esperan. Y así termina esta historia. No de un caballo cualquiera, sino de un alma silenciosa que recordó a un pueblo su valor, su historia y su raíz, porque a veces los que parecen vencidos son los que más fuerza guardan, porque la dignidad no se vende en kilos, ni la justicia se compra con máquinas, y porque en los momentos más oscuros no siempre llega un héroe con capa. A veces llega con cascos agrietados y ojos cansados, a recordarnos que resistir también es vencer. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en tu tierra, en tu gente, o en esos silencios que hablan más que 1000 palabras, déjame un comentario. Cuéntame qué parte se te quedó clavada. Comparte este video con alguien que necesite recordar que no está solo. Y si te nació una lágrima o una sonrisa, déjanos tu like. Es tu manera de decirnos, sigan contando. Aquí, en este canal, no solo contamos historias, cuidamos memorias. Y si tú formas parte de esto, entonces este canal también es tu casa. Suscríbete, no por compromiso. Hazlo si quieres seguir recibiendo historias que hablan con el alma, como la de Relámpago, porque todos tenemos una colina, todos fuimos, somos o seremos ese caballo que un día miró al horizonte y cambió un destino.